Hola, buenas noches, bienvenidos todos. Es un gusto para mí, para la Keilah, volver a tener esta plática. Bueno, más bien la segunda parte de esta plática, que es un tema muy interesante, muy difícil. El calentamiento global, pues está siendo un problema mundial que está trayendo consecuencias graves. Y bueno, pues qué mejor que Rubén, que es un experto en todos estos temas, nos explique qué es lo que está pasando. Quiero nada más, antes de darle el micrófono a Rubén, recordarle al público que estamos grabando la plática y que mañana se subirá a nuestras redes, tanto de Facebook como de YouTube de la Keile, para que la puedan ver ahí, los que no la vieron o si quieren volver a verla, los que están por acá. Y también les recuerdo que al final de la plática pueden escribir sus preguntas, comentarios o lo que quieran en preguntas y respuestas del Zoom o abrir su micrófono y yo con mucho gusto les voy a dar la palabra para que puedan preguntarle a Rubén todas sus dudas. Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, bueno, pues ya estamos a vísperas de Rosh Hashanah y bueno, pues el calentamiento global no le importan estas fechas ni nada, así que nosotros seguimos con nuestros temas que la verdad es que me encantan cada que me das un título de una plática. Lo esperamos todos con ansias y hay mucha gente que me pregunta todo el tiempo, ¿cuándo? ¿Qué va a ser? ¿De qué va a ser? ¿Cuándo la puedo ver? ¿Dónde la puedo volver a ver? Entonces, Rubén, ya tienes a tu público cautivo. Así que me da mucho gusto y espero que primero Dios para este próximo año que está por empezar, pues sigamos con estas interesantes pláticas. Pues ya te dejo el micrófono para que tú puedas hablar y contarnos de este tema tan interesante. Per- Gracias. Perfecto. Pues muy buenas noches, bienvenidos a todos y gracias por asistir a esta conferencia. Hoy vamos a abordar el tema del calentamiento global, un tema bastante polémico y el objetivo de esta plática o conferencia es demostrarles el otro lado de la moneda. Normalmente, cuando hablan de calentamiento global, sobre todo los grupos ambientalistas, están exponiéndonos a información y nos muestran solamente, creo yo, solo un lado de la moneda. Y todas las monedas tienen dos lados. Hoy día vamos a hablar de calentamiento global tratando de demostrar un poco el lado oculto de esta misma moneda que muchas veces muchos medios de comunicación no tienen interés de indicar o de exponernos a ella. Pues entramos en tema. Los ambientalistas argumentan que la emisión de gases de invernadero le llaman, son la razón del calentamiento global y la crisis climática. Ahora, hay toda una campaña de pánico y de histeria para aterrorizar y sembrar miedos, campaña que está dirigida a nuestros sentimientos de parte de políticos, medios de comunicación, movimientos ambientalistas y la industria de energía verde o de la energía renovable. Ese es un hecho y vamos a ver, analizar cuáles son los intereses de los diferentes grupos y por qué. Ahora, el hecho es, y eso es un hecho, que el planeta se calentó a 1 grado y poco durante los últimos 100 años. Eso es un hecho medido, comprobado y nadie lo puede discutir. Vuelvo a repetir, el planeta se calentó en promedio en 1 grado y pico
durante los últimos 100 años. Pero no nos dicen que hace 1000 años, durante la Edad Media, desde los siglos 8 al 12, cuatro siglos, la temperatura del planeta era igual a la temperatura actual. Es un hecho también. Tampoco nos dicen que hace 2000 años, en la época romana, la temperatura del planeta era igual a la temperatura actual. Y hoy, actualmente, después de 1000 años, o después de 2000 años, después de la época romana, el planeta existe. Tampoco nos existen, exponen a la información que hace 8000 años, la temperatura promedio del planeta era 4 grados más que la temperatura actual y el desierto de Sahara era un bosque tropical. Entonces, para resumir este punto, el planeta ya estuvo en el pasado en temperaturas iguales o mayores de la temperatura actual. Y esos son hechos. Ahora, nos alertan que el calentamiento global, y ellos están hablando del lapso de los últimos 50 años. Quiere decir, la mayoría de los análisis que hacen todos estos movimientos se basan en los últimos 50 años. Em, entonces, de hecho, no hay nada especial en esta temperatura que existe hoy día en el planeta, porque en el pasado, en la historia, ya algunas veces estuvo el planeta a estas temperaturas. Ahora, hablamos dos palabras sobre los gases de invernadero. Los gases de invernadero que llaman son gases que bloquean los rayos infrarrojos que emite el planeta hacia el espacio como consecuencia de la radiación solar que recibe. Y al momento que se bloquea, ahora, esta energía se emite al espacio y con esta forma el planeta se enfría, porque parte de la energía del Sol que está reemitida al espacio en forma de rayos infrarrojos disminuye la temperatura del planeta. Ahora, al momento que en la atmósfera del planeta existen gases de invernadero, lo que llaman, son gases que evitan el escape de los rayos infrarrojos hacia la atmósfera, y al momento que todos esos rayos infrarrojos, o en otras palabras, la energía solar, no puede escapar al espacio, la atmósfera del planeta se calienta y con eso el planeta también. Y eso también es un hecho comprobado. Ahora, hay algunos gases de invernadero, no solamente el CO2 o el dióxido de carbono que todo mundo conocemos, sino hay otros gases de invernadero que prohíben la misma emisión de los rayos infrarrojos. Y por lo menos para mi sorpresa, y espero que sea para también muchos de ustedes, el primer gas de invernadero responsable de 80-90% del efecto invernadero del planeta y del calentamiento del planeta son los vapores del agua. Los vapores del agua, que son
un resultado del calentamiento de los océanos, que son la gran mayoría de la superficie, tres cuartos de la o dos tercios, creo, de la superficie del planeta son océanos, y solo un tercio es tierra firme. Entonces, con la energía solar se evapora parte de esta agua de los océanos y se forman vapores de agua. Y por eso tenemos las lluvias y por eso podemos existir. Pues les cuento que es un hecho también que 80-90% de los gases de invernaderos en nuestro planeta son el vapor de agua. Y nadie nos habló que el vapor de agua es tan malo como el CO2, como el dióxido de carbono. Mientras todos los demás gases que existen, incluyendo el dióxido de carbono, bloquean el resto de la energía. Quiere decir, si los vapores de agua son responsables de 80-90%, ponle 80%, el resto del 20 o 10% son responsables todos los demás gases. La concentración del dióxido de carbono o el CO2 en la atmósfera es de 0,4%. En otras palabras, si los vapores de agua son responsables de 80%, el dióxido de carbono existe en la atmósfera en una concentración del 0,4%. Quiero exponerles algunas diapositivas. Primero, esta foto o esta diapositiva hemos visto miles y miles de veces cuando hablamos del calentamiento global y la tremenda contaminación de la industria y los gases de los motores, etcétera, etcétera. Bueno, les cuento que está muy impresionante esta foto y nos da miedo, porque uno de los sentimientos que quieren afectarnos es el miedo, el terror, que es un factor muy importante en la vida humana y también en la vida de naciones. Actúan por miedos. Les cuento que el CO2 es invisible, no se le ve, no se le puede ver. Lo que vemos acá son vapores de agua que salen de chimeneas de algunas industrias, etcétera. Entonces, esta tremenda fotografía que tiene el objetivo de implantar miedo en nuestras mentes, no se trata de CO2, se trata de vapores de agua. Segundo, aquí vemos la composición de la atmósfera del planeta y vemos que la mayor parte es nitrógeno, pero lo que es relevante para nosotros en esta conferencia es el dióxido de carbono. Y aquí podemos ver la proporción del dióxido de carbono dentro de la atmósfera. Y como les manifesté, es el 0,4%, una parte insignificante. Estoy hablando de hechos, todavía no estamos analizando. Pero la historia que nos cuentan es que el único gas responsable del calentamiento global es el dióxido de carbono, es el CO2. Quiere decir, es una información un poco intencional. Ahora, supongamos si eso fuera cierto, hay muchos científicos que hoy día dicen que esta teoría no está comprobada científicamente 100%. Y hay algunos científicos que ni creen que esta teoría no es correcta. Pero supongamos que sea correcta como ellos manifiestan.
Entonces, ellos argumentan que los gases de invernadero son el único factor que calienta el planeta y no hay otro factor. Ahora, de hecho, solamente eso ya es un error, porque hay otros factores que intervienen en el calentamiento de la Tierra. Nosotros sabemos que en la realidad casi nunca hay un fenómeno que depende de un solo factor. Siempre es una combinación de algunos factores. Y esa es una observación general. Ahora, otro aspecto del dióxido de carbono, el CO2, que no nos cuentan, y quiero mencionar dos de ellos. Nos cuenta que el dióxido de carbono, el gas tóxico, es el más tóxico gas que existe en la Tierra, pero no nos dicen que sin este gas, el CO2, la Tierra entraría en otra fase de otro periodo de hielo. Porque precisamente, porque este gas, como los otros de gas de invernadero, evitan que baje la temperatura de la Tierra demasiado y la Tierra entre en un periodo de hielo, como ya estuvo en el pasado. Tampoco nos mencionan que sin este gas tóxico, el CO2, no existirían plantas en el planeta. No existiría una sola planta en el planeta, porque las plantas en su proceso de foto, donde están produciendo su alimento para crecer, utilizan y requieren este gas que es el CO2. En la fotosíntesis, ese proceso que produce la alimentación para todas las plantas, interviene el CO2. Entonces, está clarísimo que sin las plantas, estas plantas son la base de la cadencia alimenticia de todos los seres humanos. Y no podríamos existir en este planeta sin este gas tóxico. Ese es un hecho, pero no lo mencionan. Entonces ya sabemos que el otro lado de la moneda, que es el CO2, es indispensable para alimentación del ser humano y todos los animales, y también responsable del crecimiento y de la existencia de las plantas. Toda la masa biótica que tiene el planeta, se refiere a las plantas, y que vemos alrededor de nosotros, son resultado del CO2. Y sin el CO2 no existirían plantas. Ese es otro punto. Otro punto importante que quisiera tocar es que la emisión de este gas CO2 puede que sí es responsable en algún porcentaje del calentamiento del planeta, pero nunca nos cuentan el otro lado de la moneda, que gracias a la emisión de este gas tóxico, la humanidad ha avanzado en su historia en una forma impresionante. Y la calidad de vida del ser humano actualmente, con toda la emisión de este gas tóxico del CO2,
está mucho mejor que la calidad humana del hombre antes que emitía este CO2. Y en este punto quiero abundar un poco más. Desde el inicio de la historia humana, el ser humano trató de cambiar el entorno de su vida para mejorar el nivel de vida. Durante miles de años, utilizó el hombre la madera como la única fuente de energía para cocinar o para calentarse. Con la historia encontró mejores fuentes de energía, mejores combustibles, primero el carbón, después el petróleo y después el gas natural. Entonces, los hidrocarburos son, durante su proceso de cuando se queman, emitan el CO2 y son los responsables más importantes de las emisiones del CO2. Y eso es verdad, eso es un hecho. Pero tampoco nos cuentan hechos como este, por ejemplo. Durante décadas, el hombre cazó las ballenas para extraerles el aceite, para iluminar sus noches, hasta que casi fueron extinguidas. Todo el mundo conocemos la historia de las ballenas, que hace poco casi fueron extinguidas y últimamente se están recuperando. Entonces, en cierto modo, cuando el hombre cambió el aceite de ballenas porque encontró el petróleo y el gas, y ahora está iluminando sus noches y calentando su casa con productos como petróleo y gas natural, que sí emiten el CO2, es verdad, pero dejaron de extinguir o de cazar las ballenas, porque ya no hubo necesidad. Y indirectamente, el petróleo y el gas, los malos combustibles, salvaron en forma indirectamente las ballenas. Y sabemos que la población de ballenas últimamente está recuperando en una forma espectacular. Entonces, el hombre usa hoy día los hidrocarburos para generar energía eléctrica, para producir calor y cambiar la energía química del combustible, del petróleo, en movimiento. Quiere decir, usándolo en los motores de las máquinas o de los automóviles, de los barcos, de los aviones que estamos utilizando. Y con eso hay una emisión de CO2. Ahora, el uso de los hidrocarburos son materia biológica petrificada, preservada durante millones de años y se puede usarla como combustible. Y ya mencionamos que al utilizarla se emite el CO2. Los ambientalistas argumentan que la generación de energía eléctrica en base de materia petrificada, los hidrocarburos, es muy malo y destruye el planeta. Pero nunca mencionan, y tiene algo de verdad, pero nunca mencionan las ventajas y los beneficios de estos contaminantes. Y de eso quiero mencionar
dos o tres ejemplos, solamente para que se den cuenta de la información que nosotros recibimos. Acuérdense, primero, que gracias a estos combustibles, mejoró el nivel de vida del ser humano en una forma espectacular. La extrema pobreza disminuyó en los 150 años, últimos 150 años, de 90% al 10%. La expectativa de vida del ser humano aumentó de 55 años en 1800, no hace mucho tiempo, a 80 años en la actualidad. La mortalidad disminuyó en una forma importante. La tasa de alfabetización también casi es nula. Y el hambre se extinguió. Si existe hambre hoy día en el planeta, no es por falta de comida, sino por gobiernos corruptos. Entonces, gracias en forma indirecta a esos hidrocarburos, el nivel de vida y la calidad de vida del humano aumentó considerablemente. Y el ser humano ahora tiene largas horas para, digamos, que usaba antes para recoger leña y buscar agua potable, hoy día goza de mucho tiempo libre que puede dedicarse a su desarrollo personal, al desarrollo científico y a su desarrollo cultural. Y todo eso es gracias a estos hidrocarburos contaminantes. Entonces, la vida en el planeta mejoró en una forma espectacular, pagando un precio de la emisión de gases de invernadero. Y la pregunta es la siguiente: ¿valió la pena toda esta mejora en nivel de vida y todo, y vivir como vivimos hoy día? ¿O sería mejor vivir en cuevas sin emitir gases de invernadero, como hemos vivido, como la humanidad ha vivido en el pasado? Entonces, yo creo que la respuesta es obvia y clara, que nuestro nivel de vida es 1000 veces mejor que en la época de las cuevas, y tal vez estamos pagando un precio por tener este nivel de vida en la forma de emisión de gases de invernadero, el CO2. Bien, y nada más una observación que no está comprobado todavía, y sabemos que el CO2 no es el único gas de invernadero del planeta. Los vapores de agua influyen muchísimo más en 80-90% de los gases. Bueno, quiero entrar en otro punto de información de la cual están bombardeándonos día y noche. Nos están diciendo, y la impresión que nosotros tenemos, que el calentamiento global es responsable de desastres y muertes por causa de calor. Hablamos de inundaciones, hablamos de incendios forestales, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar en eso, quiero exponerles a un dato. Ellos nos dicen que el calentamiento global causa muchas muertes. Y como prueba, fíjense lo que pasa en Europa en los últimos años. Durante el verano
por el gran calor, están muriendo mucha gente. Gente, sobre todo de la tercera edad, que son más vulnerables al calor. Esos son los hechos o la impresión que yo por lo menos tenía. Y ahora les voy a dar los hechos, no la narrativa, sino los hechos. De hecho, más personas humanas mueren del frío que del calor durante todo el tiempo. En países menos desarrolladas o en países en desarrollo, donde tienen todo sistema de calefacción y protección sobre el frío, perdón, sobre el calor, mueren 4 veces más de frío que del calor. Y en países en desarrollo que no son tan avanzados y no tienen la protección contra el frío, mueren 20 veces más personas del frío que del calor. Y para resumir ese punto, hay una estadística y se puede calcular que el calentamiento global salvó 160,000 vidas cada año en los últimos 100 años. Vuelvo a repetir, el calentamiento global salvó 160,000 vidas por año anualmente durante los últimos 100 años. Yo me sorprendí cuando vi este dato, porque mi impresión era que el calentamiento global solo causa muertes. Pero eso es solo un ejemplo. Em, Hablamos de los incendios forestales que esos son imágenes muy comunes que estamos viendo y realmente nos implantan el miedo. Hay mucho miedo cuando uno ve eso. Y es un sentimiento fuerte que ya dijimos que influye mucho en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos. Entonces ahora quiero darle los hechos, no la narrativa, sino los hechos. Entonces, la narrativa es que los incendios forestales nunca vistos en la historia humana están aumentando y aumentando. Entonces les cuento que esta narrativa no está basada en hechos comprobados científicamente. Esta narrativa se dirige a nuestros sentimientos, a nuestros miedos. Los hechos son que no hay ningún aumento en el número de incendios o el número de inundaciones en los últimos 100 años. Y esos son hechos. Al contrario, hablamos de las inundaciones primero. En los últimos 100 años disminuyeron el número de inundaciones y el número de incendios. Y esa es una estadística que se puede probar. Ahora, las razones, por ejemplo, de las inundaciones, son no tanto el calentamiento global, sino que el ser humano está habitando áreas inundadas o inundables de deltas de ríos y la falta de infraestructura. Ustedes saben que la cantidad de los seres humanos en el planeta aumentó muchísimo y hoy día somos 7,5, casi 8,000 millones de personas. Y con ese tiempo, el hombre invadió cuencas de ríos donde antes no habitaba y siempre había inundaciones, toda la historia humana. Pero como no había gente habitada allá, no se sentía este efecto. Hoy en día
afecta más al ser humano que antes, es verdad, pero el número de inundaciones en forma de estadística no han aumentado. La estadística es la siguiente. Está comprobado que la cantidad de incendios disminuyó en el siglo XX en un 50%. Y es lógico porque primero las casas ya no están hechas de madera como en la Edad Media en Londres, por ejemplo, que había muchos incendios grandes y otras ciudades en la Edad Media. Segundo, la tecnología para sofocar incendios también ha mejorado. Hoy se utiliza aviones que destruyen productos químicos para sofocar los incendios. En fin, es lógico, pero el hecho es, repito, que en el siglo XX el número de incendios forestales, perdón, incendios en general, disminuyó en 50%. Y lo mismo pasó con las inundaciones. Em, bueno, no entramos en más complicado porque hablamos en el mes pasado. Ahora, hay otro aspecto de la emisión de CO2 o del uso de hidrocarburos, que es la capacidad del hombre de producir alimentos mejoró en una forma increíble en los últimos 100 años, gracias a la tecnología, a la química y el uso de energía y el uso de combustibles en las prácticas agrícolas. Entonces, podemos decir que paradójicamente el aumento de la disponibilidad de alimentación para el hombre y para los animales en el planeta es gracias a la emisión adicional de CO2, porque utilizamos ahora en la agricultura motores y otras máquinas que utilizan combustibles que emiten a su vez el CO2. Actualmente, el hombre ya no quiere de animales silvestres para sobrevivir. Produce suficiente comida. Y por eso podemos decir que indirectamente también, inclusive por este hecho de usar y de emitir CO2, el hombre dejó de cazar y de destruir animales silvestres y toda la narrativa que nos cuestan que el calentamiento global hace que se extinguen animales, tampoco es directamente y no es correcto. Em, los ambientalistas argumentan que la extinción de animales salvajes es una causa del calentamiento global y nos bombardean con imágenes como lo siguiente. ¿Quién de nosotros no he visto este triste imagen o una imagen que nos plantea miedo de un oso polar en un pequeño trozo de hielo, argumentando y diciéndonos que los osos polares se extinguieron del mundo por causa del calentamiento global? Y eso nos causa sentimientos y miedos y rabia. Entonces les cuento otra vez un hecho, no una narrativa, sino un hecho que ustedes pueden comprobar en cualquier estadística. El número de los osos polares en los últimos 50 años ha aumentado. El oso polar ya no está en peligro de extinción. Y eso es un hecho. Lo mismo que hablamos de las ballenas. Las ballenas ya no están en peligro de extinción, Al contrario,
el número de ballenas y osos polares aumentó en los últimos 50 años. Y ese es un hecho que no se puede discutir. Entonces, nos cuentan narrativa en una forma intencional, en una forma no muy objetiva, para hablar en un idioma delicado. Es un hecho que los animales silvestres no se extendieron como resultado del calentamiento global. Los animales silvestres se extendieron por causa de la caza. Uno es la caza y segundo, la invasión del ser humano a su territorio por falta de alimento. Entonces el hombre, como creció la población humana, cada vez invade zonas que naturalmente son de los animales silvestres para transformarlas en tierra agrícola para producir alimentos. Pero si decimos que precisamente el uso de los combustibles aumentan la producción agrícola y aumentan la cantidad de comida disponible para el ser humano, es precisamente por esa razón no va a tener la necesidad de invadir más y más áreas donde están, digamos, de los animales silvestres. Porque con la producción más alta en tierras que existen, ya no tiene necesidad de invadir áreas de los animales silvestres. Ahora, el peligro de extinción animal actualmente existe solamente en África y Asia, lugares de pobreza donde el ser humano sí está invadiendo territorios de los animales. La única manera de evitar la extinción en esos países pobres, eso ya no existe en Europa, en Estados Unidos, es aumentar la eficiencia de la producción agrícola que disminuirá el área necesaria para la producción de alimentos y la invasión humana a los territorios de los animales silvestres. Y ahora llegamos al punto que no tocamos la semana pasada y con eso vamos a seguir. La pregunta es, ¿por qué hay tanta narrativa sobre el calentamiento global? La narrativa que todos conocemos. Entonces, la respuesta es muy sencilla. La información sobre el calentamiento global, hay entidades atrás que son interesados en este asunto. Y por eso están mandando una narrativa que no es completamente objetiva. El primer interés es un interés político. Los políticos quieren dirigirse a nosotros argumentando que ellos pueden resolver los problemas del mundo. Si ustedes votan por él va a resolver el problema del mundo, entre ellos el calentamiento global. Otro factor es el factor financiero, el factor de dinero. Hay una enorme cantidad de dinero y recursos invertidos en todo lo que es energías renovables que los gobiernos dirigen a las industrias verdes, las industrias de energías renovadas. Entonces, el otro factor es un factor económico de interés financiero. Les cuento que, por ejemplo, que Estados Unidos acabó de firmar un decreto
donde dedica 300 mil millones de dólares para la producción de paneles solares en su territorio. Europa invirtió en los últimos 15 años 2 trillones, es 1 con 9 ceros, quiere decir, son 1.000 billones. Entonces invirtieron 2 trillones de euros en los últimos 15 años en industrias renovables. De hecho, el éxito de las industrias renovables en el mundo es marginal. Hoy en día, después de todas estas inversiones increíblemente altas, está produciendo apenas el 10% de las energías del mundo. Todavía el 80% de las energías están produciéndose en base de hidrocarburos, el petróleo, el gas y hasta el carbono en muchos países, que es más contaminante que el gas y el petróleo. Entonces, el resultado de esta inversión tan grande en las energías renovables todavía está no dudosa, hay un éxito, pero la cantidad de energía que produce es realmente una fracción de la energía que requiere la humanidad. Entonces, los ambientalistas y toda esta ideología también influyó en frenar el desarrollo de fuentes de energía como el gas natural, como el mismo petróleo, porque apostaron con mucho optimismo sobre las energías renovables, que no dieron el resultado esperado. Como estamos llegando al final, quiero acortar un poco y llegar a el último punto. Y con eso terminar. Em, el pánico y la histeria y la influencia de esos grupos ambientalistas hicieron también mucho mal. Hoy en día, y le voy a dar un ejemplo, los precios de combustible en Europa es muy alto. Y un ejemplo clásico es Alemania. Alemania optó, y toda la Europa, por las energías verdes, invirtió muchísimo dinero en el desarrollo de estas energías y los resultados no eran los esperados, porque el porcentaje de producción de energía eléctrica en base de energía renovable todavía es muy pequeño. Por eso, Alemania decidió, los políticos, para ganar votos y para tener sus beneficios de política, optaron por cerrar todas las estaciones nucleares que produjeron energía en Alemania y optar por, primero, la energía verde que ya hablamos, pero también en la importación de gas natural a través de un gasoducto enorme que se dirigió desde Rusia a Alemania.
y dijeron que es suficiente que nosotros importamos gas de Rusia con todo el peligro de depender de gas ruso, pero con eso podemos nosotros dejar de producir, eh, emitir el CO2, emitir el gas tóxico de CO2 a través de centrales de energía eléctrica en base de gas, de petróleo, perdón, o de carbón, y con eso vamos a ayudar al planeta. Y realmente dependieron un gran, Alemania, el 60% dependió de la importación de su energía desde Rusia con los resultados que ya conocemos. Vladimir Putin es un dictador que podría un día a otro o subir los precios de combustibles, que ya lo hizo, o cerrar completamente la llave del gas a Europa, a Alemania, y con eso dejarles sin gas. Y eso es una de las razones que los precios de combustible del gas natural en Europa hoy día aumentó tanto. Entonces, Europa dejó de invertir en infraestructura de gasoductos, de plantas eléctricas en base de gas natural y en otras exploraciones de energía por tratar de decir que Rusia lo va a hacer y lo vamos a importar. Ahora, llegó eso a tal extremo que últimamente los países en desarrollo, para imponer la ideología verde en países pobres, y por eso acuérdense las convenciones internacionales donde los países deberían comprometerse de bajar sus emisiones de CO2. ¿No se preguntaron ustedes por qué en estas convenciones internacionales nunca llegaron a un acuerdo? Nunca llegaron a un acuerdo de disminuir el uso de contaminantes o de hidrocarburos que utilizan el CO2. Y con eso quiero demostrarles un mapa del mundo donde vemos cuáles son los países que más contaminan de CO2 en el mundo. Entonces les cuento que China es que vemos acá, es el país más contaminante. Después viene Estados Unidos y Canadá. Después vienen países europeos desarrollados. Los países de África, por ejemplo, y los países en desarrollo, India, aquí vemos a la India, América Latina, son los países que menos contaminan. ¿Ok? Podemos ver eso en este gráfico también. El país más contaminante de CO2 en 2022 es China. China contaminó en 33%, un tercio del contaminante CO2 está emitido por China. El segundo es Estados Unidos, apenas el 13 o 12%, un tercio lo que hace China. El tercero es India y después Rusia. Pero 70% de las emisiones de CO2 vienen de dos, tres países. Entonces, ¿cómo pueden países desarrollados obligar a países en desarrollo, donde el nivel de vida es muy bajo, donde no hay energía eléctrica, ¿sí? Obligarles no usar combustibles, porque eso significa parar el desarrollo económico de su país y dejar toda su población a niveles muy bajos, con hambre, sin energía eléctrica y sin recursos. Y esa es la única razón que todos los países en desarrollo, que de punto de vista de números de población, es más de la mitad de la población mundial,
no aceptaban todos los protocolos de las convenciones internacionales para disminuir los contaminantes a través de evitar el uso de combustible. Le voy a decir lo último, que esta ideología verde agresiva que nos alimenta con información no siempre muy objetiva, llegó a tal grado que 20 países europeos este año firmaron un convenio de los 5 bancos europeos más grandes que no van a facilitar recursos económicos para la exploración y la exploración de energías fósiles en países africanos, sabiendo que la única manera que esos países que están en pobreza muy importante pueden salir de esta pobreza es utilizar energía eléctrica y generar energía eléctrica en base de hidrocarburos, porque los países africanos tienen reservas muy importantes de hidrocarburos. Y les cuento que en este continente hay 800 millones de africanos que no tienen acceso ni al agua ni a energía eléctrica. Y las pobres mujeres de esos 800 millones de personas tienen que gastar 6 a 7 o 3 horas diarios para ir a cosechar leña, para buscar leña, para poder calentarse y poder comer. Y a pesar de eso, la ideología verde no permite a países en desarrollo ayudarle a los países pobres en África para que se desarrollen sus recursos de hidrocarburos para poder tener energía eléctrica en cada casa de África. Y vuelvo a repetir, hay 800 millones que no tienen acceso a la energía eléctrica. Y por eso, todas las convenciones para reducir la emisión de CO2 tal vez son aptos para los países en desarrollo, que son los mayores contaminantes, pero no son aptos para todo el mundo en desarrollo, y estoy refiriéndome a China, a India y a África. Para esos países, en cierto modo, no es justo que no les tengan acceso a la energía eléctrica, a un desarrollo económico para elevar su nivel de vida. Y con eso voy a dejar el micrófono para observaciones y para preguntas. Por favor. Gracias, Rubén. Pues como siempre, muy interesante. Pero entonces dinos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro país hermoso, nuestro mundo en general, siga funcionando Claro, bien? sí, tenemos que realmente usar tecnologías que minimizan la emisión de CO2 y hay tecnologías de eso. De hecho, si vamos a ver los coches y los motores de los vehículos, hace 40 años, no 40, hace 10 años, emitieron 10 veces más CO2 a la atmósfera que hoy en día. ¿Por qué? Porque la tecnología del motor de combustión interna ha mejorado 10 veces. Y lo mismo pasa en la industria. Entonces, el desarrollo humano tiene un costo y de ese hemos hablado. Lo que tenemos que hacer es minimizar este costo. Pero la mejor, y voy a dar en forma sarcástica, la mejor manera de evitar el CO2, ¿sabe cuál es? Dejar de respirar. Y Ah, qué bueno. no es un chiste.
Nosotros cuando respiramos, cuando inhalamos oxígeno. Cuando exhalamos CO2. Y lo mismo son todos los animales del planeta. Entonces, es un absurdo decir que dejan de respirar para no emitir el CO2. Y digo otra cosa. La mejor manera de no emitir el CO2 es regresar a la edad de la piedra, cuando vivimos en cuevas y no emitimos ningún miligramo de CO2. ¿Es posible? ¿Queremos hacerlo? Claro que Claro no. que no, claro que no. Entonces, sí, la respuesta es mejorar la tecnología, minimizar las emisiones, pero decir que estamos contra eso es 100% es imposible. Sí. Claro. Pero dime una cosa, la capa de ozono hoy por hoy también está mucho peor que antes, entonces también tiene que ver, ¿no? Eh, no. La, la, los hoyos de ozono que se encontraron en la atmósfera, Ujú. últimamente, por la emisión menor de gases de invernadero, ha disminuido. Esos hoyos no existen, lo que existían antes. Y otra vez vuelvo al punto. ¿Por qué? Porque mejoramos la tecnología. Antes, todos los aerosoles que usábamos, ustedes conocen los aerosoles, tenían gases invernaderos. Hoy en día ya no pueden tenerlo. Quiere decir, el hombre con la tecnología disminuyó la emisión de gases de invernadero que causaron daño y hoy en día no existen los hoyos de ozono. Ya Ah, desaparecieron. pero ¿y entonces por qué dicen que, pues todavía se dice mucho de la capa de ozono y que el sol y que no hay que estar tan cerca por la capa de ozono porque pues se filtra mucho más el sol? Sí, eso era cierto, pero estos dos hoyos de ozono que se encontraron encima de los polos ya desaparecieron. Mira, bueno, algo bueno de esta plática. A ver, tenemos unas preguntas. A ver, Miriam, porfa, abre tu micrófono. Quería yo preguntarle, la atmósfera es de todo el mundo. Si China y Rusia no están tratando de quitar los hidrocarburos, ¿de qué nos sirve a todos los demás? Sí, sí, Miriam, es una excelente observación. Y precisamente por eso nunca se firmaron las convenciones que los países de desarrollo pretendieron afirmar en disminuir los emisiones. Si Rusia no acepta y India no acepta y Rusia no acepta, emiten ellos el 70 o casi el 60% de la emisión. ¿Y para qué sirve todo? Pues Tiene, sí, lo digo yo. Ahora sí, también le echan la culpa que a los gases de las vacas y que ahora van a hacer carne sintética. Yo no sé. tienes toda la razón. Sí. Pues sí. Gracias, Miriam. Gracias. Tenemos otra pregunta. A ver, Ruth Fasta, por favor. Abre tu micrófono. Ok, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo algunas. Hoy se fue. A ver, espera, espera. Se cortó. Sí, aquí estás, Ruth, aquí estás. ¿Sí, sí me oyen? Sí, ya te oímos. Ok. Bueno, una de las cosas que sabemos es que los glaciares están derritiendo. Se dice que es a causa del calentamiento global y los mares están aumentando de temperatura y que por eso se daña mucho los animales marinos, el coral, etcétera. ¿Tiene que ver también con las emisiones de CO2 o no? Bueno, sí, muy buena pregunta. Mira, por el calentamiento global, eso sí es verdad, están derritiéndose capas importantes en los polos del planeta y el nivel del agua está subiendo. En promedio,
en los últimos 100 años, los océanos en el planeta subieron en 30 centímetros. Y ese es un hecho. Um, Claro que los ambientalistas, eh, para implantar el miedo, con la ayuda de la industria digamos, de Hollywood, Cinemato- cinematográfica, cinematográfica de Hollywood, están aumentando esos miedos, porque tenemos películas donde Nueva York y todas las ciudades que están a nivel del mar se inundan y toda la gente muere. Entonces, sí es verdad que subieron los océanos. Pero Sí, no pasa eso, no puede pasar eso. O sea, solo es cuestión de no, película o no, es en las películas. Entonces sí, solamente. un efecto, pero que se está exagerándose para meternos miedo. Pero es verdad que sí subieron y hay algunas islas en el Pacífico que realmente tienen un peligro de existencia. Es un pequeño porcentaje de la humanidad. Entonces, lo que dijo Ruth es verdad, pero el calentamiento global también influye en algunas algas que forman los corales, ¿no? Entonces sí, hay, eh, digamos, fenómenos negativos por el calentamiento global. Eso no se puede negar, Negar. Sí. pero hay que, digamos, analizar los pros y los contras, y ya hablamos de eso, y decir si queremos salvar algún recife de coral, mejor llegamos a la edad de las cuevas. ¿Estamos dispuestos de salvar los arrecifes de coral y regresar a la edad de las cuevas? La- Eso tiene que preguntarse. Quiere decir, hay pros y contras. Y es verdad que sí, hay algunos lugares del planeta, islas en el Pacífico o arrecifes de corales, que sí están afectando por el calentamiento global. Eso es verdad. Sí. Pues sí, también afecta a la vida marina, porque hay muchos peces que, digamos, ya el salmón ya es demasiado caliente en algunos lugares para que puedas tener su recorrido normal Sí, en los ríos. Entonces, claro, eso no está comprobado, pero podría, si se sigue calentando, podría afectar. Eso es verdad. Pero no hay comprobado todavía que los salmones, por ejemplo, su población disminuyó. Al contrario, la población de salmón aumentó muchísimo porque lo están creando en criaderos de salmón, ya ujú, no de forma natural. ujú. Sí, pues, gracias. Gracias, Ruth. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, Rubén. ¿Sí? Tendremos esta plática en 5 años y a ver, y a ver cómo vamos. Pero Sí, bueno, pues mientras ya no tenemos más preguntas, yo creo que pues quedó todo muy claro con lo que nos explicas y con las imágenes que nos muestras. Esperemos primero Dios que todo sea para bien y que se encuentren las soluciones a todos los problemas que vayan surgiendo. así es. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Y pues les deseo a todos, Shana Tova, que tengamos un mejor año que esté lleno de salud, de alegrías y de puras cosas buenas para todos nosotros. Que el mundo sane en todos los aspectos y que haya paz mundial y que ojalá y podamos tener a nuestros rehenes de regreso en casa. Así es. Muchas gracias. Amén. A ver, espérame, aquí salió una pregunta, dame un segundo a ver si. Eh, Philip dice que tiene la mano alzada, pero yo no la veo, ahorita la veo. A ver, Philip, te dejo hablar y contigo terminamos. Vas, ya te Gracias. abrí. Una plática como de costumbre. Eh, Aquí, pues es innegable los hechos que tú enseñas y el temor que nos quieren meter tantos intereses mundiales, pues ya sabemos,
que no solamente en esta parte, sino en muchas más. Pero yo creo que sería importante señalar que una gran parte de la salvación del planeta desde el punto de vista de energía está en el gas natural. El gas natural contamina poquísimo, digo, casi es insignificante. Entonces, el gas natural y las reservas que hay mundialmente de gas natural existen de lo que se ha descubierto ahorita para los próximos 300 años del planeta. Entonces, todas las tonterías que ha habido políticamente con el Nord Stream, el ataque al Nord Stream, el quitárselo a Europa, ha sido catastrófico. Ahorita la industria alemana está pues de rodillas porque tienen que comprarle el gas a Estados Unidos que muy amablemente se los ofreció. Pues sí, en lugar de pagar 100, ahorita pagan 130 y entonces ya la industria alemana ya no está competitiva, ya dejó de ser la, la, la locomotora de Europa. Y si bien los políticos europeos, porque yo no sé cuánto tiempo van a durar, porque ya las poblaciones europeas empiezan a estar muy enojadas con sus gobiernos por las cantidades que tienen que pagar tan elevadas de gas. Entonces, ¿y por qué dejó de ser Alemania la locomotora? Pues muy sencillo. Si se hubieran arreglado con Putin, Putin le surtía a Europa gas natural con un precio de descuento. Alemania, por eso era la locomotora. No solamente no pagaba el 100%, pagaba menos de eso. Entonces ahora a Estados Unidos para compensar eso, pues les ofrece, porque era muy costoso transportar el gas a Europa, porque había que licuarlo para poder mandarlo por mar. Y después de Europa hay que licuarlo para meterlo en los gasoductos, eso cuesta. Esa es la razón del 30% de incremento. Entonces, Europa está pagando un precio muy caro por esta política de Washington, no haberse arreglado con Rusia, que sí que es un dictador y que sí que es aquello y que el otro. Pues sí, pero también la OTAN no a Rusia en ese aspecto. Pero en fin, es totalmente otra parte de la discusión. Aquí lo importante, lo que es importante saber, es que hay suficiente gas natural y no nos quedamos sin energía ni de chiste, y es una energía que no contamina para nada. ¿O tú tienes algún otro dato, Raúl? Sí. ¿Tú tienes algún otro dato, Rubén? No, no, no es que no contamina, pero contamina lo mínimo, mucho menos que el petróleo y claro que el carbón y todos los demás combustibles. Y como hemos hablado, con la tecnología, el hombre puede mejorar el problema de la emisión de CO2 y lo está haciendo. Pero volvemos a decir, ir a un extremo de no emitir CO2 es un absurdo. Claro. Y tenía yo algo más, no es solamente el gas natural, que las reservas de gas natural en el planeta, te digo, hay para los próximos 300 años sin problema. Y la otra es usar con lo que ha usado tanto éxito Francia, la energía nuclear. Alemania se quitó de la energía nuclear y se fue a lo verde. Yo creo que esos partidos verdes le han costado a Alemania en particular una fortuna y lo están quitando de la escena mundial políticamente hablando. ¿Por el costo? Porque Alemania deja de ser ahora ya una potencia. Sí. Alemania se está enfrentando a problemas de inflación y Alemania, obviamente, su moneda pues ya no va a ser, se está devaluando su moneda también. Ok, pues bueno, pues muchas gracias por tu comentario, Felipe. La verdad, muy acertado como siempre. Y pues yo les doy las gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y primero Dios, pues nos veremos pronto. Shana Tova, como les dije, y pues buenas noches, que descansen. Buenas noches a todos y gracias por asistir. Gracias, Anita, por organizar eso. Buenas Gracias a ustedes, gracias a ti, Robert.